Nepotismo, concentración de poder, el caso de Luisa María Alcalde dentro de la 4T. Esto es Noemi Informa para Más Seco que Mojado. Luisa María Alcalde dice que no hay nepotismo, que su familia solo trabaja en el gobierno, que no existe conflicto de interés. Pero los hechos la desmienten rotundamente. Su carrera no se puede separar de su entorno, no es posible. Creció políticamente al mismo tiempo que crecía la presencia de su familia dentro del poder, todo bajo el mismo proyecto, con los mismos padrinazgos y dentro del mismo círculo cerrado que hoy controla Morena y buena parte del gobierno federal. Su madre, Berta Luján, fue una de las figuras más influyentes dentro del obradorismo y pieza clave dentro de Morena. Su hermana, Berta Alcalde, ha sido impulsada de forma reiterada a cargos de alto nivel hasta llegar a la Fiscalía de la Ciudad de México. Y lo más revelador es que ni siquiera dentro del propio movimiento logran sostener la simulación. Félix Salgado Macedonio señaló la contradicción de un partido que presume combatir el nepotismo mientras permite que una familia entera concentre cargos públicos. Su paso por distintos cargos no responde a resultados ni procesos abiertos de evaluación, responde a decisiones tomadas desde arriba. Hoy, tras dejar Morena en medio de tensiones internas y malos resultados, se perfila para ocupar la Consejería Jurídica de la Presidencia. Otro salto, otro cargo. Otra posición resultado del nepotismo a pesar de los malos tratos a los socios de Morena que la ponen en el candelero. Esto es concentración de poder disfrazada de trayectoria. En el mecanismo de la 4T prometió erradicar, ahora operando sin disimulo, abiertamente, pasando por posiciones estratégicas en seguridad, regulación sanitaria, e incluso aspiraciones a la Suprema Corte. A eso se suman otros familiares en el aparato público. Han montado una red completa operando dentro del mismo sistema. Y mientras esa estructura familiar se consolida, Luisa María Alcalde no deja de avanzar. Señores, negarlo ya es imposible y el nepotismo y el pago de favores son la constante en Morena y la 4T. Déjeme le doy contexto. En política hay palabras que pesan, no porque suenan fuertes, sino porque describen realmente lo que incomoda. Son palabras que cuando aparecen en la conversación pública obligan a detenerse, a observar con mucho cuidado y cuestionar lo que normalmente se da por sentado. Y es muy importante expresar, porque por ahí es donde se pierde la narrativa oficial. Así es de que tenemos que empezar por ahí, porque si no entendemos bien el concepto, tendemos a reducirlo y el análisis se queda incompleto, algo superficial, casi anecdótico, cuando en realidad estamos frente a una discusión estructural. El nepotismo no es un insulto, no es una etiqueta lanzada al aire para descalificar a alguien, es una categoría dentro del análisis del poder que describe
cómo en ciertos contextos el acceso a posiciones públicas, decisiones estratégicas o trayectorias políticas pueden estar influidas o influyéndose por relaciones familiares o redes cercanas, más que por procesos abiertos y competitivos. Y eso es grave. Ahí es donde la conversación deja de ser personal y se vuelve sistemática. Porque no se trata de quién es la persona, sino de cómo funciona el sistema que la impulsa. No es lo mismo contratar un sobrino para atender la tienda del tío que meter a toda la familia en cargos públicos por los que nadie votó o los eligió para llevar dicho cargo. Cuando hablamos de nepotismo, entonces, no estamos hablando simplemente de la familia, estamos hablando de oportunidades que se perdieron fuera de una conexión de poder. Estamos hablando de acceso, estamos hablando de quién tiene la puerta abierta y quién no. Estamos hablando de cómo se distribuye el poder dentro de una estructura política. Y en ese sentido, el caso de Luisa María Alcalde no se vuelve relevante por su nombre o por su cargo específico, sino por lo que representa cuando se observa en conjunto. Y no que funcionen perfectamente, pero sí existe una expectativa mínima de explicación y verificación y constancia. Cuando esos elementos no están disponibles o no son visibles, la percepción cambia. No necesariamente porque haya algo incorrecto, sino porque falta claridad y sobra opacidad. Y la falta de claridad genera preguntas. ¿Por qué esta persona y no otra? ¿Cuáles fueron los criterios? ¿Qué resultados respaldan esta decisión? Cuando esas preguntas no tienen respuesta clara, la narrativa pierde solidez. Entonces aquí te va el discurso versus la realidad. La narrativa oficial es clara, repetitiva y consistente en su forma. No hay nepotismo, no hay conflicto de interés, todo responde a trayectoria individual y en abstracto es discurso, es correcto. En teoría, cualquier persona con preparación y experiencia puede ocupar cargos públicos, incluso si tiene familiares dentro del mismo sistema. ¿Estás de acuerdo? El problema no está en la posibilidad, sino en la demostración. En política, el discurso no se sostiene por repetición. Entonces, el problema no es en la posibilidad, sino en la demostración. En política, el discurso no se sostiene por repetición. No basta con decir algo muchas veces para que se vuelva creíble, ¿o sí? Se necesita consistencia entre lo que se afirma y lo que se observa. Se necesita evidencia de respaldo para respaldar cada decisión. Se necesita transparencia en los procesos y sobre todo se necesita la capacidad de explicar de manera clara por qué alguien ocupa una posición y no otra persona. Cuando esa explicación no existe o es accesible o clara o no es conveniente, aparece algo inevitable. Y la duda en la política es corrosiva. No destruye de inmediato, pero desgasta. Va debilitando la percepción de la legitimidad poco hasta que el discurso pierde fuerza, incluso si formalmente sigue siendo correcto. Déjeme, le doy la evidencia de un patrón claro. Aquí es donde entra el concepto de patrón, porque
Un caso aislado se puede explicar de muchas maneras. Una decisión específica puede tener múltiple explicación o justificación, pero cuando se observan varios elementos que se repiten en el tiempo, la lectura cambia, deja de ser un evento puntual y se convierte en una tendencia. En este caso, lo que se observa es una secuencia, ascensos constantes, ascensos continuos y un cargo relevante. Decisiones que permanecen concentrados en un mismo círculo y coincidencias con redes familiares dentro del poder. Cada uno de estos elementos por separado pueden tener una explicación, pero juntos constituyen una narrativa más compleja. ¿Está de acuerdo? Y en política la narrativa importa tanto como los hechos, porque la preparación pública no se forma en partir de un dato aislado, sino de la acumulación de señales. Y cuando esas señales apuntan en la misma dirección, instala una idea que es muy difícil de revertir. La 4T no puede desaparecer al INE. Lo intentó y fracasó. Luego cambió de estrategia, secuestrarlo y controlarlo desde adentro. La desigualdad de 3 nuevos consejos no es un trámite institucional. Es el cierre de un proceso de captura que lleva años, con 334 votos a favor y 127 en contra. Morena y sus aliados impulsaron a Arturo Manuel Chávez López, Blanca Zahara Cruz García, Frida Denise Gómez Puga para integrar el Consejo General durante 9 años. La oposición votó en contra y denunció un proceso viciado, sin acuerdos y con perfiles cercanos al poder de Morena y aliados. Nombra a 3 nuevos consejos de la INE. Oposición rechaza proceso. Estamos en Noemí Informa para más seco que mojado. Porque de pronto no es si tienes o no familiares en el gobierno. Ese sería un análisis demasiado básico, demasiado inmediato. El punto es la coincidencia entre su crecimiento político, la presencia de su familia dentro de estructuras claves del poder y su permanencia constante dentro del mismo círculo de decisiones. Esa coincidencia es la que abre la discusión real, la que obliga a mirar más allá del caso individual y preguntarse si estamos frente a una dinámica más amplia de corrupción. Y llegamos a la red familiar en el poder. El segundo nivel de análisis es más complejo porque involucra a varias personas dentro del mismo entorno. Aquí no se trata de cuestionar la trayectoria de una sola figura, sino de observar cómo interactúan distintas trayectorias dentro de la misma red. La presencia de figuras como Berta Luján y Berta Alcalde Luján en posiciones relevantes dentro del mismo proyecto político, lo que ciencia política se describe como una red de influencia. Este tipo de redes no son iguales por definición, pero sí requieren un nivel mayor de transparencia. Y es que cuando varias personas cercanas ocupan espacios estratégicos dentro del mismo sistema, la pregunta ya no es si pueden hacerlo, sino cómo se garantiza
que no existan conflictos de interés, porque una cosa es decir no hay conflictos de interés y otra muy diferente es evidenciar que sí los hay. Entonces, ¿cómo se aseguran las decisiones que se toman como criterios objetivos y no por cercanía? ¿Cómo se protege la imparcialidad del sistema? Veamos la crítica desde adentro. Cuando la crítica proviene del exterior, puede interpretarse como oposición, como estrategia política o como desacuerdo ideológico. Pero cuando surge desde dentro del mismo movimiento, adquiere otro peso. Señalamientos como los de Félix Salgado Macedonio introducen una variable distinta, la autocrítica. Esto es relevante porque indica que la discusión ya no está limitada al debate público externo, sino que también existe dentro de la estructura. Y cuando esto ocurre, generalmente refleja tensiones más profundas. No se trata de un desacuerdo aislado, sino de diferencias sobre cómo se está aplicando los principios del propio movimiento. No nepotismo, dicen. Número 4, discusión versus práctica. El contraste entre discurso y práctica es uno de los puntos más sensibles en cualquier proyecto político. La 4T se construyó sobre una narrativa de cambio, de ruptura con prácticas anteriores, de combatir a la corrupción y eliminación de privilegios. Ese discurso fue clave para su legitimidad. Cuando las prácticas observadas parecen contradecir ese discurso, el problema no es solo político, es de coherencia, porque el valor de una narrativa está en lo que promete, está en lo que puede evidenciar, no en lo que logra sostener en la práctica. Y es muy fácil la narrativa cuando no está acompañada de hechos verificables, sino de contradicciones. Y bien sabemos que México ha vivido ciclos similares durante décadas. El poder estuvo concentrado en redes cerradas, donde el acceso dependía más de cercanías que del mérito. Ese modelo fue cuestionado y eventualmente rechazado por amplios sectores de la sociedad. De ahí surge la expectativa de cambio real. Cuando un nuevo proyecto reproduce dinámicas similares, aunque sean en menor escala, se activa una comparación inevitable. Y esa comparación es difícil de contener porque se basa en memoria colectiva. Vamos a preguntas del programa: ¿dónde termina el mérito individual y comienza la estructura de influencias? ¿Qué mecanismos reales existen para evitar conflictos de interés cuando hay redes familiares dentro del poder? ¿Qué define los criterios de ascenso en cargos públicos y bajo qué estándares? ¿Cómo se evalúan los resultados de quienes ocupan posiciones estratégicas? ¿Qué papel juega la transparencia en la legitimidad del sistema? ¿Puede sostenerse un discurso anticorrupción sin evidencia clara de los procesos de decisión? ¿Estamos frente a casos aislados o frente a patrones que se repiten? Es decir, ¿es esta la regla o la excepción? Señores, este caso no es simplemente una polémica más dentro del debate político. Es un punto de observación, un punto desde el cual se pueden analizar dinámicas más amplias sobre cómo se ejerce el poder, cómo se distribuyen las oportunidades y cómo se construye la legitimidad dentro de la 4T. Al final, lo que está en juego no es una persona
ni un cargo, es la confianza. Y la confianza no se construye con discursos, se construye con procesos claros, con decisiones explicables y con reglas que pueden entenderse y verificarse. Cuando eso falla, la confianza no desaparece de inmediato, pero se debilita. Se debilita lo suficiente, se convierte en desconfianza. Y la desconfianza, una vez instalada, no se elimina, se corrige con hechos. Y esos hechos son los que, en última instancia, definen si un sistema se fortalece o se desgasta. Y vamos a entrar a un segundo tema. Siga aquí en Noemí Informa para más seco que mojado. Primero veamos el carrusel de cargos. El recorrido de Luisa María Alcalde dentro de la administración política no es discreto ni marginal, es visible, constante y ascendente. Eso en principio no es negativo. En cualquier sistema político o institucional, las personas pueden crecer, asumir nuevas responsabilidades y avanzar en sus carreras. El crecimiento no es un problema. El problema es cómo se explica ese crecimiento. ¿Hay mérito? En sistemas abiertos, el ascenso suele estar vinculado a elementos verificables, resultados claros, evaluación pública, competencia entre perfiles, procesos transparentes. No significa que todos los sistemas funcionan excelentemente. No nació del poder, le arrancó el poder y hoy regresa a sus manos. No es exagerado decir que con estas elecciones de consejeros se consuma un golpe terrible a la democracia. Ahora será el mismo poder quien organice y califique las elecciones, asegurando así la continuidad del proyecto que tiene a México al borde. Esto es nuestro segundo tema, la INE y la disputa por el árbitro. Autonomía institucional o reconfiguración del poder electoral. Usted decide. Instituciones que no nacen del poder, nacen contra el poder. El Instituto Nacional Electoral es una de ellas. No surgió como concesión, no fue un regalo, no fue una ocurrencia administrativa, fue el resultado de décadas de presión social, desde crisis políticas, de cuestionables sistemas y de una exigencia ciudadana muy concreta, que las elecciones dejaran de estar controladas por quien gobierna. Ese fue el origen. Ese origen importa porque define su función, ser árbitro, no jugador. El punto de inflexión aquí les viene. Durante años, el INE y antes el IFE se construyó como un contrapeso. No perfecto, no intocable, pero sí necesario, porque en un sistema democrático que organiza las elecciones, no puede ser el mismo que compite en ella. Ese es el principio básico, señores. Pero aquí viene un cambio de estrategia. El contexto actual, lo que se observa no es un intento directo de desaparecer la institución. Ese intento ya ocurrió y no prosperó. Lo que se observa ahora es distinto, una reconfiguración desde adentro. No destruir, no eliminar, reafinar, reajustar. Mayoría legislativa y designación. Aquí van los hechos. 334 votos a favor,
127 en contra. Mayoría oficialista define la designación. Los nombres: Arturo Manuel Chávez López, Blanca Yajaira Cruz García, Frida Denise Gómez Puga, integrantes del Consejo General por 9 años. El problema no es la llegada, el proceso es legal. Está dentro de las facultades del Congreso, pero en política, legalidad no siempre equivale a legitimidad. La pregunta clave: cuando una sola fuerza política define los nombramientos clave, ¿sigue el equilibrio? Porque el principio de un árbitro electoral no es solo su existencia, es su percepción de independencia. El efecto: cuando la designación no es producto de consenso, se debilita la confianza, se incrementa la sospecha, se polariza la percepción. Número 2, perfiles y cercanías políticas. Aquí está la bofetada descarada a los votantes mexicanos. Aquí entramos en otro nivel de análisis. No se trata solo de quiénes son, se trata de cómo se perciben. Aquí los elementos: trayectorias vinculadas a estructuras de gobierno, experiencia en órganos estatales, cuestionamientos por afinidad política. Nada de eso es ilegal, no, pero sí relevante. El principio de los árbitros. Un árbitro no solo debe ser imparcial, debe parecerlo, actuarlo y dar un amplio índice de honestidad, de principios. Porque en democracia la confianza es el activo principal. Evaluemos el riesgo. Cuando los perfiles generan duda, el problema no es técnico, es político. Número 3, proceso y percepción de opacidad. Los señalamientos: proceso acelerado, sesiones poco visibles, críticas por falta de transparencia. Y aquí el impacto: cuando un proceso no es percibido como abierto, pierde legitimidad. No importa si se cumplió la ley o no, importa si se cumplió dentro de la confianza ciudadana. Entonces, el problema de fondo es: la transparencia no es un requisito técnico, es un requisito democrático. Número 4, captura institucional. Vamos al análisis así. Aquí es donde el tema se vuelve estructural. No se trata de un nombramiento aislado, se trata de una tendencia. Aquí el patrón: intentos previos de reformar, sustitución progresiva de consejeros, cuestionamiento sobre la presencia del INE, influencia en otros órganos electorales. Esto configura lo que algunos analistas llaman configuración institucional del árbitro electoral. Entonces, ¿es captura? El término es muy fuerte y debe usarse con cuidado, estoy de acuerdo, pero la discusión existe y no se puede ignorar. Déjenme le doy un contexto histórico. México tardó décadas en construir un sistema electoral competitivo. Antes, el gobierno organizaba las elecciones, no había contrapesos reales, la competencia era limitada. Después, se construyó un árbitro autónomo, se permitió la alternancia, se fortaleció la competencia. Todo eso es sano y es bueno. El riesgo del retroceso: cuando ese equilibrio, que es bueno, cambia, la pregunta no es inmediata, es de largo plazo. ¿Seguimos estando sobre la confianza como un eje electoral sano y soberano?
Las elecciones no solamente se ganan, se aceptan. Se hacen cuando hay confianza. Vamos ahora con las preguntas del programa. ¿Puede un árbitro ser percibido como imparcial si solo una fuerza define su integración? Piénsalo. ¿Qué peso tiene la percepción pública en la legitimidad electoral? ¿Dónde está el equilibrio entre facultad legal y consenso político? ¿Qué mecanismos garantizan independencia real dentro del INE? ¿Cómo se protege la autonomía institucional en contextos de mayoría legislativa? ¿Qué impacto tendrán estos cambios en la confianza ciudadana? Y eso es que importa aún. ¿Se está fortaleciendo la institución o redefiniendo su papel? El INE no es un edificio, no es un consejo, no es una oficina, es una idea. La idea de que el voto cuenta, la idea de que las elecciones importan, la idea de que el poder puede cambiar sin violencia. Esa idea no se construyó un día, se construyó con años de esfuerzo, con desconfianza convertida en reglas, con crisis convertida en reformas, con exigencias convertidas en instituciones. Y esa idea es frágil, no porque sea débil, sino porque depende de algo que no se puede imponer: la confianza. Cuando la gente confía en el árbitro, acepta el resultado. Cuando deja de confiar, todo se cuestiona. Y cuando todo se cuestiona, la democracia entra en una zona peligrosa, porque sin confianza no hay certeza. Sin certeza no hay estabilidad, y sin estabilidad no hay futuro democrático claro. Este no es un tema de partidos, no es un tema de mayorías, no es un tema de coyuntura, es un tema de rumbo, de hacia dónde va el sistema político y de las instituciones se fortalecen o se transforman en algo distinto, y eso no se va a definir en una votación, ¿estás de acuerdo? Se va a definir en algo mucho más importante, en la confianza de la gente, porque al fin las elecciones no las legitima el gobierno, las legitima el Congreso, las legitima la ciudadanía. Y cuando esa legitimidad se pone en duda, lo que está en juego no es una elección, es la estabilidad de todo el sistema. Aquí vamos a entrar en un en un tercer tema para Noemí Informa, aquí en Más Seco que Mojado. El operativo histórico del narco en Chihuahua sin intervención extranjera. Maru Campus lleva el caso a Palacio Nacional. Este es nuestro tercer tema para Noemí Informa en Más Seco que Mojado. Quiero pedirles para hablar sobre un tema que ha estado, un tema que es importante para el estado de Chihuahua, y que fue el desmantelamiento de un laboratorio, hasta ahorita el laboratorio más grande del cual se tenga conocimiento, laboratorio donde desgraciadamente se hacía droga dura. Esta droga que destruye países, comunidades, familias, que destruye a nuestras niñas y a nuestros niños. Déjenme destacar, porque no he tenido la oportunidad de hacerlo de manera pública, destacar lo importante que fue el resultado de este operativo que realizó la Fiscalía General del Estado en coordinación con el Ejército Mexicano. Esto se trata del desmantelamiento, como les decía, de uno de los laboratorios. Es un gran logro del Ejército Mexicano y de la Fiscalía en la lucha contra las drogas y el narcotráfico. La información que una servidora tiene es la misma que ya dio a conocer la Fiscalía y que está preparando un reporte más detallado sobre el tema. Aprovecho para comentar de manera estatal y nacional
que una servidora ya ha solicitado la reunión con la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para platicar sobre el tema, y quiero reiterar mi solidaridad y apoyo para las familias de los fallecidos y darle, por supuesto, mi reconocimiento y el del Estado de Chihuahua a las Fuerzas Armadas, a sus mandos y a las fuerzas estatales por su trabajo. Muchísimas gracias. El operativo en la Sierra de Tarahumara dejó un resultado contundente. Un laboratorio de producción de drogas sintéticas con escala industrial fue localizado y desmantelado entre Morelos y Huachochi. Más de 800 metros cuadrados, hornos químicos, operación continua y una capacidad estimada de hasta 2.8 toneladas de metanfetamina. El impacto económico al crimen organizado ronda dentro de los 1,000 millones de pesos. Desde el gobierno federal se ha intentado distorsionar los hechos. Los agentes estadounidenses no participaron en el operativo. El desmantelamiento fue ejecutado por autoridades mexicanas, con coordinación entre la Fiscalía Estatal y el Ejército Mexicano. Aquí no debe de haber ninguna duda. Vimos que en su mensaje público, Maru Campos fue directa. Señaló que se trató de desmantelamiento de uno de los laboratorios más grandes de droga sintética en el país. Destacó el trabajo conjunto entre Fiscalía y Ejército Mexicano y subrayó la gravedad del daño que estas sustancias provocan en contiendas y familias. Informó que la información proviene de la propia Fiscalía, que prepara un informe detallado y toma una decisión política central. Solicitó una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar el tema con transparencia. También expresó solidaridad con las familias de las personas fallecidas y reconocimiento a las fuerzas que participaron en el operativo. En la mañanera, la conversación tomó otro rumbo. Este rumbo fue equivocado, intentando desacreditar con falsedades al gobierno de Chihuahua, quien sí se atrevió a trabajar y a enfrentar. Se centró en la presencia de agentes extranjeros en posibles violaciones a la ley. La presidenta confirmó que sí habrá reunión con Maru Campos y que el diálogo ya está en curso a través de Gobernación y Seguridad. Aún así, el énfasis federal dejó en segundo plano el golpe al narcotráfico. Como que no quiso pisar callos por allí. Uno, operativo mexicano que sí debilitó el crimen organizado, le pese a quien le pese. Desmantelamiento de uno de los laboratorios más grandes detectados en México hasta hoy. Instalaciones con infraestructura industrial y operaciones permanentes. Hubo logística, hubo planeación. Todo detectado con el estado de Chihuahua. Producción estimada en toneladas de droga sintética. Afectación económica cerca de 1,000 millones de pesos. Coordinación entre Fiscalía Estatal y Ejército Mexicano. Sin participación de agentes extranjeros en la ejecución, y esto debe de quedar claro. Fue una operación mexicana que impactó considerablemente y directamente la capacidad del narcotráfico, es decir, dándole un golpe. Segundo, el manejo de Maru Campos en el contraste con la reacción federal. La gobernadora calificó el operativo como un logro relevante contra el narcotráfico y esto fue
contundente. No hay dudas al respecto. Reconoció públicamente a la Fiscalía Estatal y al Ejército Mexicano. Subrayó el impacto social de las drogas sintéticas en comunidades y familias. Confirmó que solicitó reunión directa con la presidente. Expresó solidaridad con las víctimas, respaldó a las fuerzas de seguridad. Desde la mañanera se priorizó el tema de agentes extranjeros sobre el resultado y ese golpe al narco que ningún estado hasta el día de hoy pudo haber llevado a cabo así como lo hizo Chihuahua. Mientras el estado fija una postura clara basada en resultados y coordinación institucional, la federación centra la discusión en un ángulo negativo basado en supuestos falsos. Preguntas del programa. ¿Por qué se desvió la atención hacia los agentes? ¿Por qué se desvía la atención en pos de agentes extranjeros si no participaron en el operativo? Y esto debe de tener énfasis contundente. No hubo participación. ¿Por qué se centra la conversación sobre esa supuesta participación? Se está minimizando un resultado concreto contra el narcotráfico y por qué. ¿Qué callos se están pisando? ¿Qué paso tiene el mensaje o qué peso tiene de la gobernadora frente a la narrativa federal? La reunión servirá para alinear información o para corregir versiones. ¿Quién define qué se conoce y qué se desconoce o qué se cuestiona? Un laboratorio de gran escala fue desmantelado por autoridades mexicanas, sin intervención extranjera en la ejecución y con impacto directo en el crimen organizado. El mensaje de Maru Campos fija una línea, reconoce el resultado, respalda a las instituciones que participaron y lleva el tema directamente a la presidenta. No hay ambigüedad en su postura. Todo es claro y transparente. Del lado federal, la reacción movió el foco hacia un debate distinto. Aquí el laboratorio no toma relevancia. Aquí el golpe contra el narcotráfico toma un tercer puesto frente a la prioridad de la federal. El resultado quedó en segundo plano frente a cuestionamientos sobre el contexto. Intentan redireccionar la opinión pública para minimizar el gran golpe contra el crimen organizado que se dio en el estado de Chihuahua. La reunión entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum va a ser definitiva. Por un lado está el exitoso operativo que desmanteló un laboratorio de gran escala y golpeó directamente al narcotráfico. Y del otro lado, la versión del gobierno federal que ha centrado la atención, pasando a segundo plano el resultado de un gran operativo. Esto fue Noemi Informa para Más Seco que Mojado.